James Reed era un joven científico brillante, conocido por su curiosidad sin límites y su incansable búsqueda de conocimiento. A los 32 años ya era reconocido por su trabajo en física cuántica, pero, a pesar de sus elogios, James sentía que algo faltaba. Sus noches a menudo las pasaba solo en su laboratorio de alta tecnología, ubicado lejos de las bulliciosas ciudades, enclavado en lo profundo de una remota cadena montañosa. La soledad le permitió concentrarse en su trabajo analizando los misterios del universo, en particular una extraña firma de energía que había estado estudiando durante semanas. Una tarde, cuando estaba a punto de apagar su computadora, la misteriosa señal apareció de nuevo. Esta vez era más fuerte y pulsaba rítmicamente, como si tuviera vida propia. James frunció el ceño ajustando sus instrumentos tratando de obtener una lectura más clara. Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de que la señal se estaba acercando rápidamente. Agarró su abrigo y salió corriendo. La noche estaba inquietantemente tranquila. Las estrellas de arriba brillaban como de costumbre. Pero algo más llenó el aire. Una carga eléctrica mientras James escaneaba el horizonte. Sus ojos se abrieron de par en par. Flotando sobre el suelo a unos metros de él, había una esfera de luz brillante que pulsaba suavemente su brillo suave pero poderoso. Antes de que James pudiera reaccionar, la luz cambió lentamente transformándose en una figura humanoide. San de pie frente a él estaba una mujer diferente a cualquier humano que hubiera visto ella. Tenía una piel plateada suave que brillaba bajo la luz de la luna, y sus ojos de un violeta profundo brillaban con una inteligencia mucho más allá de la comprensión humana. Su cabello largo y suelto parecía estar hecho de hebras de luz en sí mismo. «Eres James Reed», dijo su voz suave pero resonando con una resonancia de otro mundo. James tragó saliva con fuerza, su garganta seca. «¿Quién?» «Oh, tú», la mujer sonrió con una expresión serena en su rostro. «Soy Marara, una extraña del colectivo galáctico. Te he estado observando. James, tu mente busca respuestas y has sido considerado digno de recibir lo que a pocos en la galaxia se les concede: un único deseo. Un solo deseo. James, que cumpliré». James se quedó congelado, su mente acelerándose. Oh, desearía que sonara absurdo, algo sacado de un cuento de hadas infantil, pero aquí estaba ella, este extraterrestre, este ser de más allá de las estrellas que le ofrece la oportunidad de cambiar su vida o quizás el destino del mundo entero. Siempre había sido escéptico ante esas cosas, pero la gravedad del momento era innegable. «¿Por qué yo?», James logró preguntar. Su voz apenas por encima de un susurro. «Eres un buscador de la verdad», Nera respondió, sus ojos violetas, brillando con intensidad. «Tu sed de conocimiento, tu deseo de ir más allá de los límites del entendimiento humano, es por eso que fuiste elegido. Pero ten cuidado, James. Tu deseo puede alterar no solo tu vida, sino el curso de la historia misma. Elige sabiamente». El corazón de James latía con fuerza en su pecho. El peso de sus palabras se posó pesadamente sobre él. Siempre había soñado con descubrir las verdades últimas del universo, y ahora parecía que la oportunidad había llegado en forma de un extraterrestre que le ofrecía un regalo inimaginable. James miró fijamente a los ojos de Na. Mil pensamientos corriendo por su mente. Había dedicado su vida a la ciencia para descubrirlas. Respuestas que habían eludido a la humanidad durante tanto tiempo. Y ahora frente a él estaba la oportunidad de tenerlo todo en un instante. Su voz tembló de emoción. Desearía que él dudó ante la enormidad de la decisión que lo abrumaba. Desearía entender todo sobre el universo. La expresión serena de Nara vaciló por un momento. Sus ojos violetas se oscurecieron como si hubiera anticipado esto, pero lo temiera de todos modos. Ese es un deseo poderoso. James dijo lentamente: «El universo contiene más que solo conocimiento, contiene caos, oscuridad y verdades que pueden romper la mente humana». James tragó. «Con fuerza pasé toda mi vida buscando respuestas que necesito saber». Con un suave suspiro, Niara levantó su mano. Una corriente de energía brillante fluyó de sus puntas de los dedos envolviendo a James como un capullo. En un instante, sintió que su mente se expandía corriendo a través del tiempo y el espacio. Vio galaxias naciendo, estrellas explotando, y la intrincada red de la realidad misma. Entretejiéndose su mente captó las leyes fundamentales de la física. Los
secretos de los agujeros negros, los misterios de la vida y la muerte. Pero luego se volvió demasiado, el conocimiento era abrumador aplastando su cerebro. Gritó de dolor mientras trataba de procesar información infinita. James cayó de rodillas agarrándose la cabeza mientras su visión se nublaba y sus pensamientos se convertían en un caos. Había pedido demasiado. Niara estaba a su lado. En un instante su mano tocó suavemente su frente. «Te lo advertí, James Ella», susurró. «Ninguna mente humana puede soportar el peso de todo el conocimiento». Con un movimiento de su mano el torrente de información cesó, y James jadeó en busca de aire. Su cuerpo temblaba cuando la sobrecarga se desvaneció. Había vislumbrado las profundidades del universo, pero casi lo había destruido. «Aún tienes tu deseo, Niara», dijo su tono, suave pero firme. «Pero ahora quizás entiendas el costo de pedir demasiado». James asintió débilmente, la enormidad de lo que había experimentado, acomodándose. El conocimiento era poderoso, pero demasiado era peligroso. Necesitaba ser más inteligente sobre su próxima elección. Este alienígena tenía el poder de cambiar su vida, pero solo si lo usaba sabiamente. Mientras James se recuperaba, la habitación se sentía más pequeña. El aire más pesado con el peso de su error. Había aprendido tanto, pero la inmensidad del universo casi lo había destruido. Miró a Na, la mujer alienígena, mirándolo con ojos pacientes y conocedores. «Pensé que podía manejarlo», James susurró. Todavía conmocionado. «Pensé que quería saber. Todo el conocimiento es infinito, Niara», dijo suavemente. «Pero la sabiduría es entender cómo usar lo que sabes». James asintió lentamente. Sus palabras resonaron profundamente dentro de él. Siempre había anhelado conocimiento, pero ahora se dio cuenta de lo que realmente necesitaba. «Entonces deseo sabiduría», él dijo. Su voz se estabilizó. «Deseo entender cómo usar lo que sé y cómo buscar más. Sin perderme a mí misma». Una cálida sonrisa se extendió por el rostro de Naira. «Súplica sabia», dijo, levantando su mano otra vez. Esta vez, la energía que envolvió a James estaba tranquila, gentil, fluyó a través de él como un río, tranquilizando el caos en su mente. Sus pensamientos se volvieron más claros, su propósito más enfocado. Por primera vez en su vida, James se sintió verdaderamente centrado. La claridad que había buscado por tanto tiempo ahora era suya con esta sabiduría recién descubierta. Entendió que no se trataba de saber todo. Se trataba de saber qué hacer con el conocimiento que tenía y cómo navegar por los misterios que aún quedaban, pero quedaba un deseo. Niara se acercó, su mirada suave pero curiosa. «Tienes una petición más humano. Elige sabiamente porque sacudirá el resto de tu camino». James dudó. Había pedido fuerza y lo había llevado a través de un desafío inimaginable. Todo lo que había buscado era sabiduría, y ahora entendía el verdadero valor de lo que sabía, pero lo que podría completar su viaje. Pensó en todas las luchas que lo habían formado, sus batallas, su soledad, la gente que había perdido por todo el poder y la claridad que había ganado. Una cosa todavía lo eludía: conexión en la búsqueda del conocimiento. Y la fuerza. A menudo se había sentido aislado, como si nadie realmente lo entendiera. «No, quiero caminar este camino solo», dijo James en voz baja, sorprendiéndose incluso a sí mismo con la admisión. «Deseo compañía para alguien que realmente me entienda, alguien con quien pueda compartir este viaje». Los ojos de Nera se abrieron ligeramente y por un momento un destello de algo desconocido cruzó su rostro, algo casi como emoción. «Buscas un vínculo, no solo de comprensión, sino de confianza y lealtad. Tal solicitud es inesperada». Jan se encogió de hombros sintiendo el peso de la vulnerabilidad en sus palabras. ¿De qué sirve la sabiduría si no tienes a nadie con quien compartirla? ¿De qué sirve la fuerza si estás solo? Naro lo miró en silencio por un largo momento, y luego, con un lento asentimiento, levantó su mano una vez más. La luz, diferente de las anteriores, inundó la habitación. No era abrumadora ni suave, era cálida, familiar como el abrazo de un viejo amigo. Cuando la luz se desvaneció,
James no se sintió diferente al principio, pero luego, cuando miró a Naira a los ojos, se dio cuenta de que algo había cambiado. No era un vínculo forjado por magia o fuerza, era un entendimiento, un reconocimiento de los viajes del otro. Has elegido bien, James. Niara dijo suavemente que la compañía no se da, se gana y ahora la encontrarás. El aire en la habitación se aligeró como si la tensión que una vez los había agobiado se hubiera aliviado. James se sintió libre de una manera que no se había sentido antes. Había ganado fuerza, sabiduría y ahora la promesa de conexión, y con eso supo que estaba listo para lo que fuera que se avecinara. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, la expresión de Nara cambió. Sus ojos se volvieron distantes, como si hubiera sentido algo. Hay una cosa más, James, dijo su voz repentinamente seria. Los deseos que tener, hechos son solo el comienzo. No eres el único que busca hablar estas cosas, otros mucho más peligrosos que has puesto sus ojos en los mismos poderes y no se detendrán ante nada para reclamarlos. James frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Los ojos de Nara se oscurecieron. Hay fuerzas trabajando mucho más allá de esta habitación y ahora debido a tus elecciones te has convertido en parte de un conflicto mucho más grande, uno que determinará el destino no solo de ti, sino de muchos mundos. Ella recorrió la columna de Jane, había buscado fuerza, sabiduría y compañía, pero ahora parecía que esos dones venían con un precio. ¿Qué hago?, preguntó James, su voz apenas por encima de un susurro. La sonrisa de N era débil, pero sus ojos ardían con una resolución feroz. No luchas solo, sino con aquellos que encontrarás en el camino, y juntos darán forma al futuro de este universo. James se mantuvo erguido, el peso de la responsabilidad. Apoyándose en sus hombros, el viaje por delante era incierto, lleno de peligros y amenazas desconocidas, pero por primera vez en su vida no tenía miedo. Estaba listo, James. Apenas tuvo tiempo de procesar la advertencia de Na antes de que el calor de la habitación se desvaneció. Un frío repentino recorrió el espacio. El aire se volvió espeso con una tensión que le puso la piel de gallina. Algo venía. La mirada de Nara se agudizó y se movió hacia el centro de la habitación. Su postura defensiva. «Ya están aquí», murmuró más para sí misma que para James. Antes de que pudiera preguntar quiénes eran, el suelo tembló. Las paredes de la cámara se ondularon como un líquido distorsionando el espacio a su alrededor. James instintivamente tomó su arma solo para darse cuenta de que estaba desarmado. Maldijo en voz baja toda esa fuerza y sabiduría y aquí estaba, indefenso. De repente la distorsión se solidificó en formas oscuras, figuras humanoides envueltas en sombras. Sus formas no estaban definidas como si fueran más humo que carne, pero su presencia era asfixiante. Irradiaba una malicia fría que hizo que Jam rechinara los dientes. Una de las figuras dio un paso adelante. Su voz era como el silbido del viento a través de un cementerio. El humano ha pedido sus deseos. Ahora venimos a recoger. James sintió una oleada de pavor. Estos no eran solo oponentes cualquiera. Estos eran seres atraídos por el mismo poder que él había aprovechado para obligarlo. Es más viejo y mucho más peligroso de lo que había imaginado. Niara no se inmutó. «No tienes ningún derecho aquí», dijo su voz firme. Inquebrantable. Las decisiones del humano son suyas. Él no está atado a ti. La figura de la sombra se rió, un sonido hueco y resonante que hizo que la piel de Jane se erizara. «Oh, pero él es el momento en que buscó poder, entró en nuestro reino, el momento en que pidió sabiduría, captó nuestra atención y ahora, con su último deseo, nos ha traído directamente a él». James apretó los puños sintiendo la fuerza que había deseado agitarse dentro de él. «No te tengo miedo», dijo, dando un paso adelante para pararse al lado de Naa. «No sé quién o qué eres, pero no me vas a quitar nada». Las sombras se movieron como si les divirtiera su desafío. «Palabras valientes, humano, pero tú eras todavía tan joven, tan ingenuo. ¿Crees que tu nueva fuerza puede protegerte? ¿Crees que tu sabiduría puede salvarte de lo que viene?» James apretó los dientes. Es un Niara lo miró con una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. «No estás solo, James. Recuerda que en un destello las manos de Nara se encendieron con una luz brillante, más brillante que cualquier cosa que James hubiera visto antes. El resplandor hizo retroceder la oscuridad, haciendo que las figuras sombrías retrocedieran. Por primera vez parecían inquietas. «Esta es tu única advertencia.
dijo Niera, su voz resonando con autoridad. «Vete ahora o enfrenta las consecuencias», siseó el líder de las sombras. Su forma parpadeaba mientras luchaba. «Contra la luz no puedes protegerlo para siempre. Nara, el universo es vasto y sus ojos siempre están mirando. Has retrasado lo inevitable, pero vendrá por él con eso». Las sombras se disiparon derritiéndose en las paredes como humo que se retira de una llama. La habitación volvió a su anterior quietud, pero la sensación de peligro permaneció como una tormenta, esperando justo más allá del horizonte. James exhaló sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. «¿Qué eran esas cosas?», preguntó volviéndose hacia los seres de Naa. «De más allá de nuestra dimensión», ella respondió. «El brillo de su las manos se desvanecen, se alimentan del poder, de los deseos y ambiciones de quienes buscan más de lo que pueden manejar, se sienten atraídos por quienes piden deseos como los tuyos para explotar las grietas en su resolución». James frunció el ceño. Su corazón, todavía acelerado. «Sabías que vendrían, ¿no es así?». Niara asintió. «Lo hice, es por eso que te he estado guiando con tanto cuidado. Cada uno de tus deseos ha dado forma a tu camino, pero también han llamado la atención. Peligroso». «¿Atención y ahora qué?», preguntó James. Su mente se aceleraba con las implicaciones. «No van a detenerse». «¿Lo harán?», Nara negó con la cabeza. «No, no lo harán, pero te han dado herramientas, fuerza, sabiduría y pronto compañía. Con estas podrás contraatacar». James sintió que el peso de sus palabras se asentaba sobre él. Ya no se trataba solo de ganar poder o comprensión. Se trataba de sobrevivir. Sin saberlo, se había convertido en un jugador en un juego mucho más grande, uno con apuestas mucho más allá de su comprensión. «¿Por dónde empezamos?», preguntó. La determinación endureció su voz. Los ojos de Nia brillaron con la misma resolución feroz que había visto antes. «Nos preparamos. Tu viaje apenas comienza, James, y si quieres sobrevivir a lo que viene, necesitarás aliados más que solo el que has deseado». James cuadró sus hombros. Había pedido fuerza y sabiduría, y ahora necesitaría ambas para enfrentar las crecientes amenazas. Pero no era la misma persona que había entrado por primera vez en esta habitación. Era más fuerte, más centrado y listo para enfrentar lo que fuera. «Adelante, estoy lista», dijo. Niara asintió con la cabeza, su expresión seria. «Entonces, comencemos juntos». Dejaron la cámara y entraron en un futuro desconocido. Un futuro lleno de peligro y esperanza y la promesa de batallas que aún estaban por librarse. Mientras entraban en el oscuro corredor más allá de la cámara, James no podía quitarse de encima la tensión que habían dejado atrás. Los seres sombríos, el encuentro lo había sacudido, pero su resolución se mantuvo firme. Niera abrió el camino a través de los retorcidos pasillos, sus pasos seguros mientras James la seguía de cerca. Su mente todavía zumbó con la gravedad de lo que acababa de enfrentar. «Nos dirigimos al santuario», dijo Niera. Su voz rompió el silencio. «Allí conocerás a quien completará tu último deseo, James». Frunció el ceño. Su mente corría con posibilidades. «¿Quién es?», preguntó. «¿Y qué hará exactamente este deseo?». Niara no respondió de inmediato. En cambio dijo. Lo miró de nuevo. Su expresión era ilegible. «No se trata de lo que hará el deseo, James. Se trata de a quién traerá a tu vida y lo que significará ese vínculo para tu futuro». La curiosidad de Jam se profundizó. Había preguntado por compañía sin entender realmente lo que eso implicaba. Ahora el peso de ese último deseo lo presionaba una decisión que había tomado en el calor del momento, pero que pronto enfrentaría. De frente, después de unos minutos más de caminar, el corredor se abrió en una vasta cámara circular. Las paredes brillaban con una luz suave que le daba al espacio un brillo de otro mundo. En el centro de la habitación había una gran estructura cristalina que pulsaba suavemente con una luz suave y acogedora. Niara se detuvo frente al cristal colocando una mano en su superficie. «Aquí es donde se formará el vínculo», explicó. «Pero no es solo una simple conexión. James, esto te unirá a otro ser permanente». James, el corazón se saltó un latido permanentemente. Nara asintió. «El vínculo es irrompible, unirá sus fortalezas,
sus destinos y sus futuros. Es una conexión profunda que va más allá de la mera amistad o alianza. Compartirán sus vidas, sus luchas y sus victorias. James se tragó la magnitud del deseo hundiéndose en él. Había pensado que estaba pidiendo compañía, pero esto era algo mucho más grande, mucho más profundo con quien me estoy vinculando. Niara dio un paso atrás del cristal haciendo un gesto hacia él. Míralo tú mismo. James dudó por un momento, antes de dar un paso adelante, colocando su mano sobre la superficie fría del cristal. Tan pronto como lo tocó, un torrente de imágenes y sensaciones surgieron a través de su mente. Vio destellos de un mundo diferente a cualquier otro que hubiera conocido, vastos paisajes de bosques resplandecientes, montañas imponentes y cielos infinitos. Y luego, en medio de todo, la vio la figura emergiendo de la visión. Su forma elegante y poderosa era una extraterrestre alta y regia con piel plateada y ojos que brillaban como estrellas. Había una fuerza sobre ella, pero también una sabiduría tranquila del tipo que viene de siglos de experiencia. James sintió una conexión inmediata con ella, como si sus almas se reconocieran incluso antes de que sus mentes pudieran comprenderlo. La visión cambió, mostrando a los dos de pie, lado a lado, enfrentando juntos peligros desconocidos. Ellos lucharon, se esforzaron, pero siempre se mantuvieron unidos, su vínculo inquebrantable. Cuando la visión se desvaneció, James se encontró de nuevo en la cámara. Su mano todavía en el cristal lo retiró. Su corazón latía con fuerza. Niara lo miró de cerca. «¿La has visto?», dijo en voz baja. «Ella es la que completará tu último deseo. Su nombre es Kara y ha estado esperando a alguien como tú, James». Trató de estabilizar su respiración. La intensidad de la visión aún persistía. Ella es real. «¿Yara?», sonrió suavemente. «Muy real y vendrá a ti pronto. Pero debes saber esto, James, este vínculo cambiará. Todo será tu mayor fortaleza, pero también tu mayor desafío. Estarás atado a ella de maneras que los pondrán a prueba a ambos». James sintió una extraña mezcla de anticipación y aprensión. «Y ella está bien con esto. Quiero decir, este vínculo no es solo forzado en su derecho». Nara negó con la cabeza. «No es forzado. Ella ha elegido este camino tanto como tú. Ella conoce los riesgos y ella conoce las recompensas. Ambos están entrando en esto voluntariamente». James exhaló, su mente girando con pensamientos. De lo que estaba por venir había pedido compañía, pero nunca había esperado algo tan poderoso que cambiara su vida. Aún en el fondo sabía que era lo que necesitaba: la fuerza, la sabiduría, el vínculo. Todos eran piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a revelarse. Niara puso una mano tranquilizadora sobre su hombro. «No estás solo en esto, James. Kara estará contigo como yo. Los desafíos que se avecinan son abrumadores, pero con este vínculo tendrás la fuerza para enfrentarlos». James asintió, sintiendo una sensación de calma invadirlo. «Estoy listo», dijo. «Tranquilamente, no sé lo que viene, pero estoy listo para enfrentarlo con ella, Niara». Sonrió y luego dejó que se formara el vínculo. Con un movimiento de su mano, el cristal comenzó a brillar más brillante, pulsando con energía. La luz se hizo más intensa, llenando la habitación. Con un resplandor cálido y radiante, James sintió un tirón en su pecho, un tirón hacia algo más grande que él. Cerró los ojos, dejando que la energía lo inundara, y en ese momento sintió que el vínculo encajaba. La conexión profunda y inquebrantable se había forjado. Cuando James abrió los ojos, supo que todo había cambiado. Podía sentir su presencia distante, pero cada vez más cercana. Con cada latido, Kara se acercaba y juntos enfrentarían lo que el universo les tuviera reservado. Los días posteriores a la formación del vínculo estuvieron llenos de anticipación. James podía sentir la presencia de Kara más claramente. Con cada hora que pasaba, una corriente subyacente de energía, una conciencia sutil que se extendía más allá del espacio y el tiempo. No era solo una conexión mental, sino algo más profundo, casi espiritual. A menudo se encontraba perdido en sus pensamientos, tratando de reconstruir lo que realmente significaba su vínculo. Niara le había dicho que la conexión entre ellos sería poderosa, pero él apenas había comenzado a comprender la magnitud de eso. Esto no era solo compañerismo, era una fusión de sus vidas, sus fortalezas, sus destinos. Mientras James estaba sentado en el silencio de sus aposentos, el aire de repente se calmó.
Hubo un cambio en la atmósfera, como si la estructura misma de la realidad hubiera cambiado su corazón. Se aceleró, sabiendo lo que significaba. Ella estaba aquí. Se paró, preparándose mientras la puerta de su habitación se abría. Deslizante la luz afuera era tenue, proyectando largas sombras en el suelo, y luego entrando en la habitación apareció Kara. Era incluso más impactante en persona que en la visión alta y elegante con una presencia que llenaba la habitación. Su piel plateada brillaba suavemente en la luz y sus ojos profundos y llenos de un brillo estrellado se fijaron en los de él. Por un momento, ninguno de los dos habló. Simplemente, se quedaron allí mirándose el uno al otro, sintiendo el vínculo entre ellos solidificarse. Era como si se conocieran de toda la vida, pero nos estamos conociendo por primera vez. Terrara fue la primera en romper el silencio. James dijo, su voz un tono melódico suave. Te sentí por días. Ahora es extraño, ¿no es así estar conectado con alguien tan completamente todavía? Tan de repente James asintió con la garganta seca. No me di cuenta de lo intenso que se sentiría. Ella se acercó sus ojos buscando los de él. No es algo que pueda explicarse con palabras, pero lo entiendes, ¿no? Este vínculo no es solo una conexión, es parte de nosotros. Ahora James respiró profundamente tratando de calmar sus nervios. Entiendo. Lo sentí en el momento en que se formó el vínculo. Es como si fueras parte de mí y yo soy parte de ti. Kara sonrió, una pequeña sonrisa genuina que suavizó su actitud regia exactamente, y ahora avanzamos juntos. Hubo una pausa mientras ambos absorbían el peso de esas palabras. Habían sido extraños hace solo unos días, y ahora sus destinos estaban entrelazados, el vínculo los había unido, pero dependía de ellos determinar cómo esa conexión daría forma a su futuro. Kara lo estudió por un momento. Su expresión, pensativa. Sé que esto debe ser abrumador para ti. También lo es para mí. Pero quiero que sepas algo, James. Se acercó más. Su mirada firme. Elegí esto. Te elegí a ti. El vínculo no fue impuesto a ninguno de nosotros. Es algo que ambos aceptamos sabiendo los riesgos y las recompensas. James la miró a los ojos sintiendo una oleada de alivio. Me alegro de que hayas dicho eso. Estaba preocupado. Preocupado de que tal vez no hubieras querido esto, que fuera solo algo impuesto sobre nosotros. Kara negó con la cabeza. No, el vínculo es sagrado, no se puede. Forzarlo acepté, porque creo en lo que podemos lograr juntos tú y yo somos más fuertes como uno solo. James sintió la oleada de emoción ante sus palabras. Él siempre había sido alguien que ansiaba conexión, pero esto era algo mucho más allá de lo que había imaginado. No se trataba solo de tener a alguien a su lado, se trataba de tener un compañero, un igual, alguien que compartiría las victorias y los desafíos por venir. Somos más fuertes como uno solo, repitió la verdad de esas palabras. Hundiéndose, Kara asintió su mirada. Se suavizó. Hay mucho que necesitamos discutir. Hay desafíos por delante que enfrentaremos juntos, pero primero necesitamos entendernos. El vínculo ayudará, pero todavía es nuevo. Necesitamos aprender cómo trabajar como uno solo. James estuvo de acuerdo. Quiero entenderlo completamente para saber cómo ser el mejor compañero que pueda ser. Sonrió de nuevo esta vez, con un dejo de diversión. Tendremos tiempo para eso, pero primero su tono cambió, volviéndose más serio. Hay fuerzas en acción en la galaxia que no estarán complacidas con nuestro vínculo. Lo verán como una amenaza. Jazz se encontró con las sombras. Son solo el comienzo. James sintió un escalofrío ante la mención de los seres sombríos a los que se había enfrentado antes. ¿Qué son y por qué nos persiguen? La expresión de Kara se endureció. Son restos de un poder antiguo que busca controlar y manipular. Temen el vínculo porque representa algo que no pueden dominar. Intentarán detenernos para romper nuestra conexión. James apretó los puños. Déjalos intentarlo. No dejaré que se interpongan entre nosotros. Kara colocó una mano en su brazo. Su toque fue suave pero firme. Sé que no lo harás, pero debemos ser cautelosos. Nuestro vínculo es fuerte, pero aún es nuevo. Tendremos que fortalecerlo para comprender todo su potencial antes de enfrentar la fuerza que busca separarnos. James asintió. Su resolución se endureció. Entonces hagámoslo. Cueste lo que cueste, estoy listo.
Los ojos de Kara brillaron con determinación como yo. Juntos enfrentaremos lo que viene y no nos romperemos en ese momento, uno al lado del otro. James y Karara sabían que su vínculo era más que solo un deseo cumplido. Fue el comienzo de un viaje que los pondría a prueba de maneras que aún no podían imaginar, pero lo que viniera después lo enfrentarían juntos, inquebrantables. Los días posteriores a la llegada de K fueron un torbellino de preparación y descubrimiento. Juntos, James y Kara pasaron incontables horas explorando las profundidades de su vínculo, empujando sus límites y aprendiendo cómo aprovechar el potencial extraordinario que ofrecía. No fue fácil. La conexión era poderosa, pero controlarla requirió paciencia y confianza. Necesitarían estar en perfecta sincronía con lo que les esperaba en cada sesión que compartieron. Profundizaron su conexión. James podía sentir los pensamientos de Kara antes de que los dijera. Sentir sus emociones con tanta claridad que se sentían como suyas y Kara, a su vez, parecía conocerlo de una manera que nadie más había entendido. Entendía sus miedos, sus esperanzas y su fuerza interior. Una noche, después de una agotadora sesión de entrenamiento, estaban juntos en la cubierta de observación del barco mirando las estrellas. La inmensidad del espacio se sentía diferente ahora, menos como un vacío desconocido y más como un lienzo esperando ser pintado con el futuro que darían forma juntos. James rompió el silencio, su voz pensativa. Siempre pensé que las estrellas tenían las respuestas, pero ahora me doy cuenta que no se trata de encontrar respuestas ahí afuera. Se trata de lo que creamos aquí entre nosotros. Pera sonrió suavemente, su mirada nunca. Dejando las estrellas. Tienes razón. El futuro no es algo que descubrimos, es algo que forjamos. Somos los que escribiremos el próximo capítulo de la galaxia. Había una fuerza silenciosa en sus palabras, una certeza que resonó con... James había pasado gran parte de su vida buscando significado para la conexión con algo más grande que él mismo, y ahora parado aquí con... Kara se dio cuenta de que lo había encontrado, no estaba en las estrellas ni en los misterios del universo, estaba en el vínculo que compartían, en la asociación que habían forjado, pero la pieza del momento. No duró mucho, una alarma repentina sonó a través de la nave sacándolos a ambos. De su tranquilo reflejo, James se tensó instantáneamente, alerta. ¿Qué está pasando? Los ojos de Kara se entrecerraron mientras accedía a los sistemas de la nave con un movimiento de su mano. Estamos bajo ataque. La palabra envió una sacudida. A través de James, por quien ella lo miró, su expresión, grim, las sombras. Nos encontraron, sin dudarlo, se movieron. Como uno solo corriendo por los corredores de la nave, hacia la sala de control. James podía sentir la tensión de Kara, su determinación de proteger lo que habían construido, pero debajo de todo, sintió algo más oscuro, algo más personal. Las sombras no solo los perseguían debido a su vínculo. Había algo más profundo en juego, algo que Kara aún no había compartido cuando llegaron a la sala de control. Los sensores de la nave mostraron una flota de naves sombrías acercándose a ellos. Las formas oscuras y retorcidas parecían pesadillas, dadas forma a su sola presencia, irradiando malevolencia. La voz de Kara era tranquila, pero Steely, tendremos que luchar contra ellos. No se detendrán hasta que seamos destruidos. James asintió con la cabeza, su corazón latiendo en su pecho. Entonces luchamos, pero antes de que pudieran actuar, la nave se estremeció violentamente y las sombras comenzaron su asalto. El aire crepitó con oscuridad, energía, y James sintió una fuerza opresiva que se cernía sobre ellos, tratando de cortar la conexión entre él y Kara. Por un momento el vínculo vaciló, y James sintió una oleada de pánico. Pero luego, a través del caos, la voz de Kara resonó en su mente fuerte y clara, agarró a James. Concentrado en mí, cerró los ojos dejando atrás el miedo y el dolor y se acercó. A ella, con todo lo que tenía su conexión, cobró vida más fuerte que antes, y juntos se opusieron a la fuerza oscura que intentaba separarlos. Las sombras aullaron de rabia.
Su asalto se volvió más feroz, pero James y Kara se mantuvieron firmes, su vínculo un faro de luz contra la oscuridad. No era solo el vínculo lo que les daba fuerza, era su confianza mutua, su propósito compartido y el conocimiento de que eran más fuertes juntos de lo que nunca habían sido solos. Con una oleada final desafiante de energía, desataron todo el poder de su conexión. Las sombras retrocedieron sus formas oscuras, desenredándose bajo la fuerza de su voluntad combinada, una por una. Las naves sombrías se desmoronaron en la nada, disolviéndose en el vacío del que llegaron, y luego el silencio. James y Kara se quedaron juntos. Después la nave volvió a quedar en silencio. Ambos estaban exhaustos pero victoriosos. Las sombras habían sido derrotadas, al menos por ahora, mientras la tensión se aliviaba. James miró a Kara, su pecho subía y bajaba por el esfuerzo de la batalla que acababan de pelear. Lo logramos, dijo con una nota de incredulidad en su voz. Kara sonrió, aunque había una sombra de algo en sus ojos. Lo logramos. Pero este no es el final. James, las sombras volverán y la próxima vez serán más fuertes, asintió entendiendo el peso de sus palabras. Este era solo el comienzo de los desafíos que enfrentar la galaxia era vasta y había fuerzas en juego que no serían fácilmente superadas, pero James también sabía que con Kara a su lado no había nada que no pudieran enfrentar. Estaremos listos, dijo. Con tranquila determinación juntos enfrentaremos lo que venga. La sonrisa de Kara se suavizó y por un momento el peso de la galaxia pareció levantarse. Sí, dijo. Juntos, y mientras estaban allí, uno al lado del otro mirando las estrellas una vez más. James sabía que el viaje apenas había comenzado. El futuro era incierto y el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero lo que fuera que les deparara el futuro, lo enfrentarían como uno solo, unidos por un vínculo que nunca podría romperse. Juntos forjarían su propio destino y la galaxia nunca sería la misma. La galaxia nunca sería la misma en los días que siguieron a su victoria sobre las sombras. La vida a bordo de la nave se acomodó en un ritmo, pero el aire estaba cargado con un nuevo sentido de propósito. James y Kara pasaron cada momento refinando sus habilidades, preparándose para el inevitable regreso de las sombras y las mayores batallas que se avecinaban, pero incluso en estos momentos de entrenamiento había una sensación de paz entre ellos, un vínculo que se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Una noche, mientras estaba sentado en la tenue luz de la plataforma de observación, James encontró que sus pensamientos volvían a todo lo que lo había llevado aquí. La galaxia una vez fue un vacío infinito de incógnitas y peligros. Ahora se sentía como un lugar de infinitas posibilidades. Ya no era solo un hombre que buscaba significado en las estrellas. Era parte de algo mucho más grande y esa comprensión lo llenó con una fuerza tranquila y constante. ¿Lo haces? ¿Alguna vez pensaste en lo que sigue? James preguntó en voz baja mientras miraba la nebulosa que giraba más allá del puerto de la nave. Pera, sentada a su lado, lo miró con una pequeña sonrisa. Siempre el futuro es incierto, pero también es algo que podemos moldear. Por eso luchamos por la oportunidad de construir algo mejor. James asintió pensativamente y los ojos de Kara se suavizaron, sosteniendo la mirada de él. Sí, el uno para el otro. Había algo profundo en esa simple verdad. La galaxia, con todos sus misterios, ya no se sentía tan abrumadora. No estaban solos en la lucha y eso hizo toda la diferencia. A la mañana siguiente, los sensores de la nave captaron una señal de socorro. Era débil, apenas se registraba en sus instrumentos, pero era inequívocamente un grito de ayuda. Sin dudarlo, fijaron un curso hacia la fuente de la señal, navegando a través de la inmensidad del espacio hacia un planeta desconocido en el borde de una estrella distante. Sistema. Mientras descendían a la atmósfera del planeta, la fuente de la señal se hizo clara. Una pequeña nave maltratada yacía naufragada en la superficie, su agujero chamuscado y sus sistemas fallando. James y Kara intercambiaron una mirada, un entendimiento silencioso. Pasando entre ellos, aterrizaron cerca y se dirigieron a la nave estrellada. La atmósfera era espesa, el aire cargado con el olor a metal quemado y ozono. Mientras se acercaban, la escotilla de la nave crujió al abrirse, y de adentro emergió una figura, un extraterrestre herido y cansado, pero vivo. El extraterrestre,
un ser alto y delgado con piel, luminiscente, y grandes ojos tristes, se tambaleó hacia ellos. «Por favor, ayúdenos», gritó su voz temblando de agotamiento. Las sombras vinieron por nosotros. Destruyeron todo James y Kara. Intercambiaron una mirada el peso de las palabras del extraterrestre, hundiéndose en las sombras. No solo los habían atacado, estaban esparciendo estragos por toda la galaxia. «Te ayudaré», dijo Kara dando un paso adelante con firmeza. «Cuéntanos qué pasó el extraterrestre». Cayó de rodillas James, se apresuró a atrapar al ser antes de que cayera por completo mientras lo ayudaba a bajar al suelo. Los ojos del alienígena parpadearon con gratitud. «Vienen, no se detendrán hasta que todo se consuma». James sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La amenaza de las sombras era mucho mayor de lo que habían imaginado. «Necesitamos ponerte a salvo», dijo James con voz firme a pesar de la creciente sensación de urgencia. Pero el alienígena negó con la cabeza débilmente. «Es demasiado tarde para mí, pero tú debes detenerlos. Son los únicos que pueden». Las palabras golpearon a James como un puñetazo en el estómago. La responsabilidad que ahora llevan se sentía inmensa, pero sabía que no podían alejarse. «Ahora no, los detendremos», Kara prometió con su voz resuelta. «No dejaremos que destruyan todo». Los ojos del alienígena se cerraron. Un último suspiro escapó de sus labios. Les había dado su última esperanza, confiándoles una misión que determinaría el destino de incontables mundos. Mientras estaban allí, el peso de su tarea se apoderó de ellos como una pesada capa. Las sombras estaban esparciendo su oscuridad, consumiendo todo a su paso, y ahora dependía de ellos detenerlo. James sintió una oleada de determinación. «Necesitamos advertir a los otros planetas, reuniendo las fuerzas que podemos». Kara asintió. «Necesitaremos aliados si vamos a detener a las sombras para siempre juntos». Regresaron a su nave, estableciendo un curso hacia el planeta habitado más cercano. La galaxia era vasta y las sombras ya se estaban moviendo, pero no enfrentarían esta lucha junto con cada nuevo mundo. Que visitaran reunirían a aquellos dispuestos a enfrentarse a la oscuridad, mientras se lanzaban a las estrellas una vez más. James sabía que esto era solo el comienzo. La batalla por delante sería larga y difícil, pero había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. No se trataba solo de sobrevivir. Más, se trataba de asegurar que la galaxia tuviera un futuro, uno moldeado por la esperanza, la unidad y los lazos que nunca podrían romperse. Y no importa cuán oscuro se volviera el camino, lo enfrentarían juntos. Las estrellas se extendían ante ellos, infinitas y llenas de posibilidades. El futuro de la galaxia estaba en sus manos y no fallarían.